Buenas noches, les saluda Jorge Valdés, estudiante de Derecho. El siguiente video es un video formativo de mi proyecto de vinculación que vamos a tratar de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema que vamos a tratar el día de hoy se trata de las calumnias e injurias en medios digitales. Comencemos. Una introducción sobre este tema tenemos, y esto nos dice que las tecnologías de la información y de las comunicaciones desde la historia de la humanidad han venido cambiando a la sociedad. Esa transformación, por una parte, ha sido favorable porque ha garantizado varios derechos, entre ellos el acceso a la educación y accesos a la información. Por otra parte, desde el punto de vista negativo, ha sido un nuevo escenario que hace posible atentar fácilmente contra el honor y la dignidad de los usuarios, a través de estas publicaciones realizadas de manera personal o anónima, para difundir contenidos que pueden afectar el honor y dignidad de quien se presenta públicamente haciendo uso de esta tecnología. Esto se ha dado por la falta de alfabetización de los medios digitales en las personas, desencadenando nuevas formas de delincuencia y una serie de efectos negativos sobre los cuales no se ha reparado mayormente. En el desarrollo tenemos las definiciones generales. El profesor Beltrán nos dice que en su obra denominada La aproximación al régimen jurídico de las redes sociales destaca el estudio sobre estos delitos y sostiene que las injurias son conductas que lesionan la reputación e imagen de un individuo, imputándole un hecho deshonroso que dañe o menoscabe su patrimonio moral. Las calumnias son acciones en las cuales se hace una acusación de manera tendenciosa, de mala fe o de forma temeraria, atribuyendo a una persona la comisión de un delito a sabiendas que la conducta atribuida es falsa. Mientras que los autores Violer y Salinas en el 2019 manifiesta que las injurias es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. También nos señalan que las injurias son acciones o expresiones que deben estar dirigidas con la intención de lesionar el honor y la dignidad de una persona. Como de la misma manera menciona que los delitos de calumnias consiste en atribuirle a una persona un delito que no cometió, exigiendo que dicho delito sea de aquellos que la justicia puede perseguir de oficio. Este delito de calumnias requiere el dolo para su comisión, al igual que el delito de injurias. También los derechos digitales reconocidos en el caso sobre las calumnias, e injurias en el medio digital. La actual sociedad es considerada como una sociedad de la información, porque a través de los medios digitales ha permitido crear los llamados ciberespacios en donde las libertades públicas, sobre todo la libertad de expresión, ha adoptado nuevos perfiles y espacios para su desarrollo. Al hablar de los derechos digitales reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, nos referimos a un catálogo de derechos que el Estado tiene como deber de tutelar a todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza a que tengan una vida digna, satisfagan sus necesidades y puedan ejercer plenamente sus libertades. Dentro de estos derechos está el derecho de comunicación y derecho de información. También tenemos en la Constitución de la República del Ecuador, en el 2008, en su artículo 16, establece el derecho a la comunicación, en donde menciona los siguientes puntos. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: primera, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y de forma, en su propia lengua y en su propio símbolo. En segundo, tenemos el acceso universal a las tecnologías, información y comunicación. También seguidamente me permito citar el artículo 18, en donde establece el derecho a la información, el cual dispone que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural y sin censura, previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. También tenemos que acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos
en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. Continuemos. Los derechos anteriormente descritos mencionan el acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas. Dicha información será sin censura. Es decir, que toda información debe ser veraz y verificada. No existe ningún abuso que violente los derechos de los usuarios en los medios digitales. Para eso la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. También tenemos la problemática, causa y efectos de las calumnias, injurias en los medios digitales. La problemática nos dice, las denuncias de injurias y calumnias cada vez más van en aumento en las plataformas digitales, en donde se prolifera con mayor frecuencia la problemática identificada. Dentro de esas conductas es que no existe una normativa concreta que regulan estos ciberdelitos, debido a que son delitos recientes y las normativas es insuficiente, por ende es procedente la exception veritatis. Exception veritatis es la facultad que corresponde al acusado de un delito de calumnia de probar la realidad del hecho, quedando excepto de la responsabilidad penal. Y las causas son que los tutores hábiles en 2019 desarrollan 4 ejes teóricos a saber para identificar las causas sobre esta problemática. Que son, el primer eje consiste en el original el derecho a la libertad de expresión frente a los principales comportamientos ofensivos en la web. El segundo eje consiste en el desarrollo de análisis sobre los principales comportamientos ofensivos o dañinos en la web. El tercer eje nos habla en la prensa digital, ya que los denominados blogs o comentarios que se encuentran en los del uso del usuario son potenciales instrumentos de conductas ofensivas frente a los mismos medios de comunicación. Y el cuarto y por último, el eje teórico, las injurias y las calumnias en el ámbito internacional, tomando como referencia algunos casos que se han dado, evidenciado afectaciones a derechos como el buen nombre, la honra y la reputación. Bueno, luego de desarrollar estos 4 ejes que son muy importantes, los autores han identificado como causa que motiva la realización de estos ciberdelitos es el abuso de confianza, la ignorancia de los ciberhabitantes y la influencia de organizaciones criminales. Y tenemos efectos. Por una parte, es accionar de injuria y la calumnia realizados en los medios digitales ocasiona que el Estado debe proveer instancias judiciales encargadas de conocer estas conductas, las cuales representan un coste económico para él mismo, que se traduce en afectación al erario público. Desde otro punto de vista, según el autor Romo, en el 2019, es una tesis manifiesta que el panorama en la actualidad se encuentra aún más difuso por la forma en que se genera y transmite la información, principalmente en las redes sociales, ya que su efecto viral puede lograr consecuencias en pocos minutos que superan a las que generan por los medios de comunicación tradicionales. Las medidas tomadas por el Estado para solventar el problema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Palacio Urrutia y otros versus Ecuador en la sentencia del 24 de mayo del 2021 ha dispuesto la necesidad e importancia de las medidas anti-SLAPP como un medio para evitar las demandas estratégicas cuyo objeto es censurar a la opinión crítica y la necesidad de seguir fortaleciendo la robusta protección a la libertad de expresión. Una de las medidas que el Estado ha tomado con respecto a esta problemática es la creación de la Ley Orgánica de Comunicación, reformada en el año 2019, la misma que plantea una serie de medidas para las actuaciones indebidas por el incumplimiento de sus derechos y obligaciones. Como medida del Estado ha creado la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la misma que tiene por objeto regular y controlar el régimen general de telecomunicaciones, así como también deberá adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad de sus servicios y garantizar el secreto de las comunicaciones e información transmitida por sus redes. Otra medida que el Estado ha tomado es la creación de políticas de ciberseguridad emitida en el Acuerdo Ministerial número 006-2021, el cual tiene como objetivo
presentar políticas para constituir y fortalecer las capacidades nacionales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población y la protección de los bienes jurídicos del Estado y los ciberespacios. Para concluir el presente video, tenemos las conclusiones de la presente actividad sirva para crear conciencia y sensibilización a las personas sobre el uso adecuado de las redes sociales, porque se está dando un paso importante en la reducción del gasto estatal y la optimización del recurso del aparato judicial y la determinación de responsabilidades jurídicas para quienes lo omitan. Es importante también resaltar que la legislación actual ecuatoriana, especialmente la ley penal, está desactualizada y resulta insuficiente en la protección de las personas cuando éstas han sido víctimas de algunos ciberdelitos, entre ellas injurias o calumnias, proferidas en Internet. Estas conductas pudiesen adecuarse a los delitos del orgánico integral penal para que el Estado de esta forma establezca medidas para mitigar y proteger los derechos fundamentales de las personas. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claudio Reyes y otros versus Chile, ha dispuesto con respecto al acceso a la información que los estados adopten las medidas necesarias para la creación de prácticas y mecanismos que garanticen a los habitantes un acceso efectivo a la información pública o la información de interés colectivo. He creído conveniente describir lo que solicitado los representantes de la Corte Interamericana del Palacio Urrutia y otros versos de Ecuador, que se requiere del Estado adoptar medidas legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para asegurar que la institución de la reparación civil y los daños y perjuicios no pueda ser utilizada como un mecanismo para imponer sanciones punitivas de cualquier índole de indemnizaciones por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Además, solicitaron que se ordene la capacitación de funcionarios judiciales sobre los estándares de la expresión en asuntos públicos. Bueno, muchas gracias. Ese fue mi tema del día de hoy. Un saludo cordial a todos y buenas noches. Gracias.